Muy buenas noches, señoras y señores. Como todo proceso histórico, el de globalización tiene sus beneficiarios y sus víctimas. Se calcula que los primeros en Occidente no pasan del torno al 30% de la población, quedando el resto como básicamente perjudicados. Las clases medias, trabajadoras y el medio rural han pagado el precio del proceso globalizador, lo siguen pagando, mientras engordan las élites transnacionales que a su vez propician una inmigración que les provee de mano de obra barata. El objetivo es que la sociedad europea que viene esté conformada por una serie de grupos inconexos, sin identidad propia, que vivan en un medio multicultural. Si no se pone coto al proceso, las clases medias se empobrecerán, se fragmentarán y sucumbirán precarizadas. La semana pasada, la ministra de Transición Ecológica aconsejaba a los franceses no venir a España y ahora otro miembro del gobierno francés aconseja lo contrario. Desde el nombre de ese Ministerio de Transición Ecológica hasta que un gobierno no dé una, sumado a las continuas equivocaciones y rectificaciones, nos recuerda todo esto a algo, ¿verdad, Pedro? Y es que ya dijo en cierta ocasión Manuel Fraga Iribarne que los socialistas solo aciertan cuando rectifican. Bueno, pues parece que los franceses también. Que sea enhorabuena. Mira, los políticos viven para sus cosas, ¿eh? En el fondo nosotros no somos más que su excusa y su forma de ganarse la vida. A continuación, a costa de nosotros, perdón. Vamos a hablar precisamente de esta cuestión que tiene que ver con el modo en el que los políticos se ganan la vida a costa nuestra y el modo en el que después de dejar la política se reciclan en otras actividades. De entre los 5 grandes países consumidores de energía que absorben el 64% del total en la Unión Europea, solo Italia supera el nivel de dependencia de España, que presenta una tasa de dependencia energética del 73%, muy por encima de la media de la Unión Europea, que está en el 53%. Es el mismo porcentaje de los años 80, desde entonces no se ha hecho nada para reducir esa dependencia. Nuestra elevada dependencia energética supone un importante lastre para la economía del país, el 156% de todo el déficit comercial español, aunque el incremento de las renovables ha hecho bajar la dependencia, sigue siendo excesiva. En los años 70 las fuerzas políticas españolas secundaron aquel nuclear no gracias, que en realidad estaba al servicio de los intereses de otros países. De aquello procede la dificultad de impulsar el ahorro y la eficiencia energética y propiciar el desarrollo de fuentes de generación autóctonas, fundamentalmente de las renovables maduras y competitivas. Parte del problema y de por qué esto no se soluciona es porque existen unas sinergias entre el sector de las eléctricas y la clase política. De la factura de la luz, un 40% son costes fijos, seguro, alquileres, etc. Un 25% son los impuestos, fundamentalmente el IVA y el especial de la electricidad. Y el 35% restante es el precio real de la energía, solo el 35%, precio que se fija en una gran subasta. El sector de las eléctricas está particularmente cuidado por la clase política, por cuanto es su destino preferido una vez que abandonan el servicio público. Todos los políticos de relieve pasan por sus consejos de administración, sean Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Bengoa, Fenosa o Enagas. Algunos políticos, como José Borrell, han llegado a embolsarse hasta 300.000 euros al año y no raros los de 200.000, como el de José María Aznar. La cuestión clave es a cambio de qué favores del pasado son admitidos los políticos en los consejos de administración de estas empresas. Y tenemos al hombre adecuado para hablarnos de estas cosas, sin duda ninguna. Muchísimas gracias por estar aquí, don Xavier Horcajo. Buenas noches. Yo no la he usado nunca, la puerta giratoria. Es más, me gusta mucho como lo dicen en francés. Esto se le llama el repantuflage. El repantuflage. Es volverse a poner las pantuflas. Cuando las has tenido en la política, necesitas el elemento amarillo en la vida. Es muy adecuado. De tu futuro. Es muy adecuado. El niño se hacía unas preguntas fantásticas. ¿Para qué querían tener, no? Pues, hombre, para impulsar las centrales de ciclo combinado, que fue un gasto, un derroche brutal, para no invertir en la hidroeléctrica, que es la única energía de veras renovable. Solo hay que poner un motorcito y hacer subir el agua y entra y sube y cae sola. Pero, amigos, solo tienen motorcito, pues apenas un 30% de los autos en España. Porque eso es antiguo y suena franquista. Vamos a hacer unas centrales de ciclo combinado, que ahí nos vamos a llevar nuestras comisiones. Y luego vamos a cerrar las nucleares y ahora vamos a lo verde, a las granjas solares, a lo fotovoltaico, que todo ha sido
una barbarie de corrupción como los buitres a la carroña. Una cosa tremenda. Y el tema concretamente de las nucleares, que es un tema particularmente en España, ha sido una especie de tema tabú durante mucho tiempo, y últimamente parece que se oyen más voces en favor de un desarrollo de las nucleares, aunque no termina de salir adelante, ni probablemente salga. Este es un tema perdido, a pesar de que es ridículo, porque tenemos un vecino, Francia, que tiene 54, y caso que hubiera un accidente lo sufriríamos igual. Pero la energía para industriales es pues un 60% más barata en Francia que en España, lo cual esta puerta giratoria ha inducido un sistema menos eficiente que el que tienen nuestros competidores, y eso nos lastra en nuestro desarrollo económico. Si no tenemos esa energía barata, difícilmente podremos competir en cosas que exijan un esfuerzo energético intensivo. Ese es el problema que tenemos, y eso no lo van a resolver los políticos que se han ido de la trinchera del banco del Congreso al Consejo bien retribuido de alguna de las eléctricas. En ese sentido, yo creo que tenemos un pecado original. Yo recuerdo el follón que hubo en Alemania cuando un presidente alemán, un canciller alemán, se fue al consejo de Gazprom, la compañía rusa Gazprom. Claro, ¿cómo un presidente alemán va a trabajar para los rusos? Bueno, pues lo de aquí es peor. Aquí tenemos a dos, si no a más, a dos expresidentes del gobierno, José María Aznar, Felipe González, que han trabajado de abrepuertas en compañías energéticas, en Endesa y en Gas Natural Fenosa, cobrando cada uno de ellos anualmente entre 150 y 200.000 euros. Ninguno de los dos renunció a ese salario que les pagamos vitalicio por haber sido presidentes del gobierno, para que mantengan una cierta dignidad. Y la gravedad resiste en que, bueno, pues el señor canciller alemán nunca reguló a Gazprom. En cambio, estos dos sí lo hicieron. Estos dos les dieron las tarifas que proporcionaban unos beneficios brutales a eléctricas y gasistas. Y los defectos de competencia los lidiaban sus gobiernos, pero no han tenido ningún reparo en pasarse luego al otro bando. Eso no hace bueno a Zapatero porque, como usted sabe muy bien, cobra de Venezuela por hacer cosas peores. Y no necesita esto. Pero, hombre, yo creo que la dignidad de un presidente del gobierno de España se ve absolutamente, bueno, la estructura inferior, pues ¿qué hizo? Copiarles. Ahí tenemos a Pedro Solbes, que era más listo, y dijo, no, esto yo sí, pero ¿sabe qué? Para que no se me vengan encima, lo voy a cobrar en Italia porque me voy a ir al consejo de Enel, que es la propietaria de Endesa. Muy bien, bravo, bravo, bien, bien, porque como pillo, eslo. Luego vino aquella señora gallega, Elena Salgado, no sé si usted se acordará. Sí, perfectamente. Se saltó todos los plazos. De Hacienda. Además. Sí, sí. Bueno, esta se fue a ser consejera de una inversión que tiene Enel en Chile. Claro, en España no le van a decir nada, se llama Chiletra. Bueno, pues estupendo, estupendo, pero la lista, es verdad que en los últimos tiempos, y aquí hay una promesa incumplida más de Peter Sánchez, que es que dijo que esto se acababa con él. En campaña electoral dijo que la puerta giratoria había acabado en España. Bueno, pues sigue, y con enorme rotundidad. Hoy mismo que hablamos de esto, ha habido 3 nombramientos que son escandalosos en términos de puerta giratoria. Han nombrado en Enagas, que es una empresa que fue pública, pero en la que ahora solo le queda un 5% al Estado. Han nombrado a Pepiño Blanco, a don José Blanco. ¿Se acordarán ustedes? El de los chorizos de Guitiriz, ¿te acuerdas? Y la gasolinera. La gasolinera de Guitiriz, claro. Este sabe de gas un huevo. O sea, vamos, le llaman de Trinidad y Tobago todos los días para decir, oiga, ¿el precio va a subir o va a bajar? El segundo de la nueva entrada de consejeros, José Montilla. Atención, atención. José Montilla. Bueno, Montilla de gas, pues si acaso la espita, lo que más domina es la espita. Le preguntas cuánto vale un metro cúbico y no lo sabe. Y el otro, un podemita, que dicen que es científico, cosa que, en fin, no sé si es un adjetivo muy adecuado, ser científico y podemita, pero ahí no me voy a meter. Bueno, Echenique dice que también es científico. Un desconocido que ha entrado por cuota. Pero esto viene a sustituir a la anterior cuota que había en esa empresa, fundamentalmente de políticos ligados al Partido Popular. ¿Cuáles son las 3 grandes vías empresariales que permiten, que facilitan esta incorporación al mundo del dinero del que ha sido político? Pues fundamentalmente la energética es una que lo ha sido siempre. Hemos hablado de gas natural, hemos hablado de Endesa, podríamos hablar de Iberdrola, donde ha habido, es que la lista es tan larga que no me acuerdo. Fíjate, por Iberdrola
pues han pasado Ángela Cebes, Juan María Atucha, Braulio Medel, bueno, y la lista sería enorme. Por Endesa, ahí está Miguel Roca, que cobra 300.000 de Bellón al año, sí, sí. Y que también es secretario del Consejo del Banco Sabadell. Pero bueno, hay muchísimas más. Por ejemplo, a Bengoa, se hablaba en el vídeo de Borrell, pero por ahí ha pasado Luis Solana, por ahí ha pasado... Acaba de fichar Duro Felguera a uno que muchos ni le recordarán, pero fue ministro en época Zapatero, Valeriano Gómez. Sí. Acaba de irse al Consejo de Duro Felguera. Luego está ese enorme conjunto de empresas que fueron públicas, todavía tienen un tic de públicas, aunque el Estado ya tenga muy poca cosa en su participación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Red Eléctrica. En Red Eléctrica ha estado Ángeles Amador, ahora está Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda, muchos quizás tampoco la recuerden. Bueno, es que claro, cuando uno no deja huella es difícil que le recuerden. Enagas, de la que hablábamos antes, pues por ahí pasó Marcelino Oreja, por allí pasó Isabel Tocino, por allí pasó Ana Palacio. O el caso de Telefónica, que tiene una singularidad. Si alguien tuviera que escribir una tesis doctoral en serio, no de las que hace Peter Sánchez, yo le recomendaría que estudiase la puerta giratoria en el caso Telefónica, porque es salomónica. Esto ya lo debió imponer César Alierta y se mantiene. Si entra uno del PSOE, entra uno del PP y viceversa. Gobierne quien gobierne. Así es magnífico esto. Así todo, es como una omertá que salta por encima de los colores políticos. Bueno, vamos a dar un pequeño giro, aunque volveremos sobre esto, pero el asunto de la factura de la luz es verdaderamente escandaloso en el caso de España. ¿Qué factura de luz tenemos? Porque lógicamente está relacionado con esto. 60 y tantos % impuestos, que eso es todo recaudación para el Estado. Todo. Es decir, que las compañías son bastante eficientes, pero claro, con la carga de lo impositivo y algunas cosas que de algún modo les han obligado a hacer o que han querido ir a hacerlas para, en fin, favorecer ciertos acuerdos feos, como por ejemplo las centrales de ciclo combinado, que nos hemos gastado una barbaridad de dinero, o las granjas fotovoltaicas, que era una especie de subasta incomprensible que nos ha costado un dineral en tiempos de Zapatero y después vamos perdiendo pleitos uno tras otro, porque el inversor no le puedes cambiar las condiciones de juego a mitad de partido, ¿no? Luego hemos arruinado lo nuclear porque hemos querido deliberadamente y eso es un error y probablemente hemos hecho muy mal algunas otras cosas. En todo ello, las compañías han intentado ir sacando tajada y que les compensaran el déficit tarifario, en fin, todo este pasilleo que se lleva a cabo en el Ministerio de Industria y es la razón por la que te conviene tener gente con agenda de uno y del otro partido, para que sean los que llamen, los que abren la puerta, de ahí lo de Open Doors, los que abren la puerta, los que llaman el uno al otro, hombre, mira, escúchales porque tienen razón, porque tal y porque cual. Hay un caso de puerta giratoria también muy llamativo, que no está relacionado en este caso con las eléctricas, pero que no es menos sangrante en muchos aspectos, que es el de Soraya Sáenz de Santamaría, que está relacionado con un bufete de abogados en el cual ella entra nada más dejar la política y que es un bufete con el que tuvo relación en su anterior desempeño de vicepresidente de gobierno. Bueno, esto forma parte, vamos a ver, tampoco le puedes pedir a un político que es abogado del Estado que cuando abandona la política deje de trabajar. Entonces va a ser muy complicado que encuentre un acomodo en un sitio donde no le conozcan, ¿verdad? Eso no pero fue un poco especial el caso. Sí, pero yo en eso me pasa lo mismo con Lola Cospedal. En eso yo tiendo a ser comprensivo. Me extraña más que el marido entre en Iberdrola o que el marido de Soraya se gane la vida en Telefónica. Eso ya sí que me parece un poco más de escándalo. Ahora que guarden un barbecho después de haber sido políticos, pues 2 años o algo oportuno, o que se vayan a hacer otra cosa a Europa o al mundo mundial y que luego pues vengan a España. Pero sobre todo para mí lo grave es, no puedes estar cobrando de alguien a quien has regulado. Claro, si tú eres el ministro de Cultura y te vas a trabajar a Iberdrola, poco les vas a hacer. No, yo no voy a decir nada, aunque te nombren consejero. Pero si tú has regulado a esa compañía, no puedes trabajar en ella. Eso es absolutamente una evidencia. Hay otro sector, hay que decirlo, porque es muy preocupante. Es el sector farmacéutico. El sector de los laboratorios ha sido muy cariñoso con los políticos tradicionalmente. La patronal, Farmaindustria, ha llegado a tener cobijados a no menos de media docena de exministros, exdirectoras del medicamento, consejeros de sanidad.
Nombres, pues hombre, Romay Beccaria, Julián García Vargas. Ahora hay un fichaje reciente de un laboratorio que es Rovi, de Fátima Báñez. Y bueno, claro, entonces dices, ¿por qué son más caros los bestsellers de los medicamentos en España que en el Reino Unido? Porque alguien lo consiente. Claro. ¿Y por qué ese consentidor es tan buen chico con los laboratorios? Porque sabe que luego tendrá su recompensa. Claro, es que los que regulan la electricidad no pueden formar parte luego de las empresas y los que eléctricas. regulan el precio de los medicamentos o las condiciones igual de su desarrollo o las subvenciones de I+D+I que da. Claro. Claro, algún día hemos levantado el velo con la crisis del COVID sobre la verdadera calidad de la sanidad en España. Cada español ha sacado sus propias conclusiones. Así que has ido al médico y te han dicho, vayas a casa, enciérrese y tome paracetamol, ya puedes sacar tus propias conclusiones. Así que ves que a un anciano sin mirarle le dicen 85, no podemos hacer nada por usted. Tú ya sacas tus propias conclusiones. Pero tocará sacarlas sobre otros sectores, el eléctrico, como tú decías, o el farmacéutico. ¿Por qué hay empresas que dicen que investigan en España y nadie sabe en qué investigan? ¿Por qué las patentes les añaden un saborcillo o un colorcillo y renuevan por 30 años? ¿Por qué España tiene el menor nivel de genéricos de Europa? Los genéricos son más baratos que los medicamentos de marca. Pues el que se cuida de ese gallinero, él o los suyos. Evidentemente. Una de las, retomando el tema de las eléctricas y las puertas giratorias más clásicas, podemos decir, al menos en los últimos años, tenemos también el caso de Endesa, que a mí me parece que fue un caso particularmente escandaloso. Es muy doloso, porque claro, porque es que resulta que se van a Endesa, mejor a la italiana Enel, que es pública. Que es pública. Se marchan Solves y Salgado, que forman parte del ejecutivo que vende Endesa a Enel, con la insigne participación de Montilla, que era ministro de Industria, y alguno más. Oye, esto es tremendo. Lo que pasa es que aquí nos acostumbramos a todo, y no hubo la encendida polémica de un país maduro en democracia que dice, oiga, pero bueno, pero ¿usted qué se cree? ¿Que somos tontos? ¿Pero qué necedad es esta? Y bueno, luego el político español también es un poco pedigüeño y codicioso. Caso Borrell. Bueno, tío que estaba cobrando 300.000 euros en Abengoa y le pillan por insider trading vendiendo acciones de la compañía. Y no pasó nada. Es que es magnífico, es magnífico. Y además ya tenía pedigrí anterior de cosas que son un poco feas cuando estaba de secretario de Estado de Hacienda. Pero bueno, hay otros casos. Narcís Serra. Narcís Serra, ex vicepresidente del gobierno de Felipe González, llamaba cada semana a pedir a Telefónica más consejos en América Latina, llegó a tener 3, cobraba por los 3. ¿Pero esto qué es? Otro que de teléfono sabe, pues de piano sí. De piano sí. Pero de teléfono es fatal. Y esto, hombre, es la codicia. En este sentido, hombre, hay algunos políticos que parece... Los propios presidentes del gobierno, hombre, te vas a trabajar para Endesa o para Gas Natural Fenosa. Muy bien, pues oye, renuncia a lo público y nadie te va a cuestionar. Ahora, si tú no renuncias a tu salario que le damos por haber sido una alta dignidad del Estado y sigues cobrando, haciéndole favores y usando tu agenda de presidente al servicio de una compañía privada, pues hombre, esto ya es un poco... Nos toman aquí y se nos mean en la pechera, chico. Así es. Toda la impresión que da es que efectivamente nos toman como una excusa para seguir embolsándose grandes cantidades de dinero. E indudablemente a los políticos, como a cualquier otra profesión, y a los expresidentes de gobierno, naturalmente que hay que mantenerles, pero lo que no hay derecho es a esto. Sobre todo porque hay más que sombras acerca del hecho de que han estado regulando un mercado del que luego ellos se van a beneficiar, lo cual es evidentemente un escándalo en gran parte por las razones que... Tarjeta roja y expulsión. Efectivamente. Don Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando. Un verdadero placer. Y vamos ahora a nuestro simpático espacio de la hemeroteca. Sobra el Ministerio de Defensa, decía en entrevista al diario El Mundo
actualmente presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Dice que falta más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género y sobra el Ministerio de Defensa. Pues parece que esto es en lo único en lo que está por cumplir su promesa el señor Sánchez. En todo lo demás ya sabemos, pero en efecto está haciendo lo posible por destruir el Ministerio de Defensa y ha empezado por la Guardia Civil, a lo que parece con gran eficacia. Muy bien, Pedro Sánchez, su única promesa al final va a ser esta. Vámonos a publicidad. De vuelta ya de la publicidad, y mientras la clase política goza de todos los privilegios, la clase media, columna vertebral de la sociedad, está sufriendo los embates de la crisis, que por cierto no es de ahora, sino que viene de atrás. Lo vemos. Cada una de las crisis económicas que hemos vivido ha arrojado un saldo bien claro. Se ha debilitado la clase media, se han fortalecido las rentas más altas y han aumentado las distancias entre clases. Un proceso en el que han sido vapuleados y misericordiosamente asalariados y autónomos en favor de unas élites sociales cada vez más transnacionales. Las clases medias y trabajadoras han visto mermadas las prestaciones sociales como la vivienda protegida y las guarderías, que han pasado a beneficiar a los inmigrantes con rentas más bajas. Inmigrantes atraídos por unas políticas deliberadamente diseñadas para beneficiarse de la mano de obra de coste bajo y que engordan a las élites a costa de la proletarización de la clase media. La globalización amenaza a esas clases que no pueden competir con quienes no tienen que soportar los costes de mantener un estado de bienestar. Muchas veces padecen la ausencia de derechos laborales y parten de niveles de vida más bajos. Ello por no hablar de la consecuente desnacionalización de los sistemas jurídicos laborales. Además, las deslocalizaciones dañan sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, generadoras de hasta el 80% del empleo en muchos países de la OCDE, que tienen imposible deslocalizar. El daño no es solo económico, sino que se extiende al terreno social, ya que las pymes constituyen un pilar esencial del tejido social. El orden de la globalización va ligado a la contención y descenso de los salarios, de la disminución de los derechos laborales y de un desmantelamiento, más o menos disimulado, del estado de bienestar. En España, en términos reales, los salarios han venido cayendo a lo largo de la década en torno a un 1% y entre 2016 y 2018 su poder adquisitivo ha retrocedido un 2,7%. El 10% de la población que hace 4 décadas poseía el 26% de la riqueza, hoy posee el 48%. Tras la crisis de 2008, los perceptores de salarios se habían reducido un 13,5% y la masa salarial lo había hecho un 19,6%. La crisis había producido una pérdida de poder adquisitivo, afectando sobre todo a los salarios más bajos y una desigualdad salarial más elevada que nunca. De este modo, el pretendido ascenso de los salarios en los últimos años es irreal, ya que tras la crisis han sido los sueldos más altos los que más han subido, al tiempo que se ha destruido el empleo de menor calidad y han descendido los sueldos medios y bajos. Mientras el peso de los salarios en el PIB bajaba un 3,4% entre 2010 y 2013, el de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta aumentaba durante ese tiempo un 2,4% del PIB. Durante los años más duros de la crisis, al tiempo que se multiplicaba la pobreza, las 100 mayores fortunas de España acrecentaban sustancialmente su patrimonio, fenómeno semejante al sucedido en los países de la Unión Europea. Desde mucho antes de la actual crisis, la clase media estaba hundiéndose. Aunque aún supone casi el 60% de la población, en los últimos 30 años su peso ha disminuido un 4%, la misma proporción en la que aumentaba la clase baja. Lo previsible es que en los próximos años ese proceso no se detenga, sino que se agudice. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, por atacar directamente, ¿vamos hacia el fin de la clase media? Pues eso parece. A fin de cuentas, la clase media es un paréntesis en la historia y parece que ese paréntesis, por desgracia, se está cerrando tal como van las cosas. Hay mayor precariedad, hay un encogimiento de la clase media, esta no puede acumular patrimonio que legar a sus sucesores, los trabajos cada vez están peor pagados, pues parece que se acabó la fiesta, don Fernando. Esperemos que no sea así, pero en fin, la clase media tampoco es un grupo homogéneo. Es decir, que hay trabajadores por cuenta ajena, hay empleados, en fin, hay profesiones liberales, hay absolutamente, o de casi todo, ¿no? ¿Qué hace de la clase media un grupo socialmente reconocible?
Todo el mundo quiere estar en la clase media, salvo los muy ideologizados que se creen clase trabajadora. Aquí en España tenemos unos cuantos de ellos, o los que innegablemente son clase alta. Vamos a ver, según la OCDE es clase media aquel que ingresa entre el 75 y el 300% del salario medio de ese país. En España pues es en torno al 60% de la población, aunque va bajando poco a poco cada año. Ahora bien, no nos fijemos solo en el asunto económico. También la clase media aporta ciertos valores, ciertos principios de estabilidad, de trabajo, de lo que Max Weber atribuyó equivocadamente al protestantismo. El ahorro, el gusto por la obra bien hecha, y esto también influye en la política. También se quiere una estabilidad y un sistema político que no haga experimentos. Por eso, precisamente, la clase media gustaba y gusta tan poco a la extrema izquierda, aunque ahora se presente como defensora de ella. El estatus de clase media, e incluso dentro de la clase media, no siempre tiene que ver con los ingresos económicos. Efectivamente, hay una percepción también del valor de la función social. Quiere decir que hay profesiones, vamos a poner los profesores, que están mal pagados, pero que tienen una consideración. Por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Mira, en Estados Unidos pasa que mucha gente se considera clase media aunque no llegue a esa cantidad, porque ellos esperan ascender e incorporarse a la clase media, porque ellos, dentro de la idea, la forma de ser de los norteamericanos, pues se consideran que ellos están ahí de paso en la clase baja, y que con trabajo duro, con esfuerzo, con formación, con ahorro, pueden incorporarse a esa clase media. Pero como ya hemos hablado muchas veces, la historia y la vida de las personas no se limita solo a lo material, es también lo inmaterial, lo intangible, lo espiritual. Y tú eres te consideras clase media también porque compartes estos principios de propiedad privada, de respeto a las leyes. Y así es. En el momento en el que eso se dinamita, entonces, por ejemplo, como hizo el camarada Lenin al poco de llegar al poder, con una hiperinflación brutal en Rusia, creada a posta, pues claro, la clase media se hunde, y también se hunde la estabilidad política. Bueno, en nuestro caso, además, las prestaciones a las que puede acceder esa clase media se van recortando en favor de las prestaciones que reciben en su lugar la inmigración, por tener una posición social más baja. Pero eso es el funcionamiento del estado de bienestar, que, hay que decirlo, es insostenible en Europa y en los países americanos tal como están montados. En Europa, pues, por la escala, por la pirámide demográfica, es insostenible, y encima también por los bajos sueldos que cada vez se están pagando más. Naturalmente, hemos pasado de un estado que fomentaba la formación, la inversión, tanto personal como económica, industrial, a un estado que lo que fomenta son las paguitas. Y esto viene, en parte, es consecuencia de un sistema económico en el que ya los estados no compiten por atraer grandes inversiones de multinacionales extranjeras, o por tener las mejores industrias, o por desarrollar una tecnología o un sector industrial. No, compiten por ofrecer una mano de obra cada vez más barata, equiparable en el caso de España pues a Marruecos e India. Hay muchas multinacionales que llegan a España, se instalan porque reciben subsidios, subvenciones, desgravaciones de impuestos, y en cuanto el departamento contable les dice que ya han cubierto ese gasto y demás, anuncian que se van. El último caso que conozco es de una empresa danesa en León, Vestas, que fabricaba aerogeneradores muy buenos, no había ningún problema económico a lo que cuentan, y deciden marcharse y dejar vendido literalmente a una comarca entera. Bueno, precisamente un aspecto de la globalización es el de las deslocalizaciones, que afecta particularmente, claro, a las pymes, que no pueden competir con las grandes empresas que pueden deslocalizar y buscar la mano de obra más barata. Hombre, es que estamos en un mercado en el que los estados ofrecen, como ya decíamos, pues a ver quién te da pues más subvenciones, más suelo industrial gratis, más exenciones de impuestos que te permiten llevarte de un lado para otro el dinero. Y las pymes, o sea, pyme es, en cuanto a personal, hasta 250 trabajadores. Una pyme no puede entrar en esta subasta de recursos. Oye, luego, si hay estados que han hecho de esta política, no ya industrial, sino fiscal, su forma de vivir, por ejemplo, el Gran Ducado de Luxemburgo, cuando era primer ministro este señor que nos reñía a todos porque no éramos suficientemente europeístas, Jean-Claude Juncker, pues llegó a un acuerdo con Amazon para permitirle declarar
de manera opaca y con muchas primas y descuentos, pues todos los beneficios, creo que era de la zona euro. Entonces, claro, estaba literalmente robando dinero a las haciendas de los demás estados socios de la zona euro. Así fue, así fue. Además, recuerdo que aquella investigación se bloqueó en el No me diga, qué casualidad. En el Parlamento Europeo. ¿Y sabe que usted que contribuyó a bloquear esa investigación, si no recuerdo mal, Podemos? Porque, digamos que alegando que era una investigación que procedía de los grupos de extrema derecha, y entonces protegieron al señor Juncker. Pero, en fin, diríamos que este proceso es muy grave porque las pymes son las que generan la mayor cantidad de empleo. Efectivamente, en España a principios de año se calculaba, según los datos oficiales, que las pymes empleaban a casi 16 millones de personas. Bueno, no sabemos ahora en cuánto se habrá reducido eso, pero 16 millones de personas que cotizan en España, que pagan sus impuestos, también pagan los impuestos esas pymes. Claro, hablábamos del caso de Amazon. Pues, y quien dice Amazon, pues dice Google y dice esta otra Apple y también Facebook y todas las grandes multinacionales que tienen una selva de subsidiarias, de filiales, donde van escondiendo el dinero. Qué curioso también que no haya una decisión firme por parte de los gobiernos nacionales de ir a por los paraísos fiscales. Una cosa es evitar la doble tributación y demás, e ir buscando la legislación más beneficiosa. Porque también es cierto que hay dobles y triples imposiciones por una misma actividad. Pero, oiga, que se permita que estén funcionando esta cantidad de paraísos fiscales, que, oiga, también, qué casualidad, la mitad de los paraísos fiscales del mundo tienen como jefe de Estado o a la reina Isabel II o al presidente de Estados Unidos. Qué casualidad todo. Se da con enorme frecuencia. Y de vez en cuando, oye, saltan estas cosas como los papeles de Panamá. Bueno, la situación además, con motivo de la crisis que vivimos, la que se nos viene encima en términos económicos, va a afectar también particularmente a las pymes, claro, y es más que previsible que su lugar sea, el lugar que ocupan en la sociedad, en buena parte se destruya, y es un problema de destrucción de tejido social. Pues sí, es que al final podríamos tener unas ciudades pues como en las películas estas apocalípticas estilo Robocop o como lo que es hoy día Detroit. Bueno, es que Robocop sucede en Detroit. Y además, pues ciudades desiertas, ciudades por las que no pasea nadie, donde no hay más que ruinas y donde la gente malvive de los subsidios. Es que se está creando en muchos países una clase permanentemente subsidiada que depende de las miserias que les dan los políticos. Pero esto no solo en Europa, esto ya viene de hace tiempo en sitios pues como Venezuela, Cuba, Argentina. Y Argentina, ¿quién lo iba a decir? Cuando nosotros éramos jóvenes, que seguía siendo el granero del mundo, que vendía, entre otros, vendía grano y cereales a la Unión Soviética, la Junta Militar Argentina. Así era, así era. O sea, eran tan inútiles los soviéticos, el fracaso del comunismo es permanente, que no podían cultivar comida suficiente para su gente teniendo las tierras de Ucrania. Las feraces tierras ucranianas. Bueno, se está produciendo un proceso de concentración de la riqueza, el 10%, en este momento tiene el doble de riqueza, el 50-48% de lo que tenía hace 4 décadas. Es un proceso enormemente llamativo y a la vez muy revelador. Bueno, este tipo de procesos se han dado siempre en la historia cada vez que se ha producido un suceso que cambiaba el sistema económico y, por supuesto, el político. También empezó a darse a finales del siglo XIX debido a la Segunda Revolución Industrial. Pero lo sorprendente es que entonces, en Estados Unidos, el presidente Theodore Roosevelt aplicó una legislación antimonopolios que quebró muchos de estos, entre ellos la Standard Oil de los Rockefeller. Ahora se está produciendo un proceso de acumulación muy parecido, solo que a una velocidad mucho mayor y abarcando muchísima más riqueza, porque ahora la diferencia, la riqueza, no es la industria como tal, es la nueva tecnología y son las finanzas. Y a su vez, estos financieros y estos tecnológicos son tan potentes. O sea, Jeff Bezos, que es el mayor accionista de Amazon, se calcula que tiene una fortuna que supera los 100.000 millones de dólares. Y detrás de él viene Bill Gates pues con unos 98.000 millones de dólares. Bueno, pues estos señores pueden perfectamente sentarse a la mesa con un jefe de Estado, un presidente de gobierno, y exigirle para sus empresas unos privilegios que ninguna pyme puede obtener.
Obviamente. Entonces, efectivamente, está habiendo un proceso de acumulación favorecido por las propias normas de los Estados. Antes los Estados, hasta los años 70, hasta la crisis del petróleo, más o menos, digamos que estaban en contra de los monopolios y hacían por limitarlos y a la vez por aumentar las clases bajas y medias, pues tuviesen más ingresos, aumentasen su formación, más lo que hizo Alemania, la Alemania de Adenauer con la economía social de mercado, dar dinero, vamos, impulsar la concertación social, empresarios, trabajadores, sindicatos y gobierno, para que los trabajadores tuviesen unos sueldos altos que a su vez les permitiesen comprar los productos que fabricaban, y eso producía pues acumulación de capital, producía acumulación de riqueza y un colchón que permitía a las empresas invertir a largo plazo para seguir exportando, que es ahí donde estaba de verdad el dinero. Ahora todo esto pues se ha perdido porque, claro, la mano de obra pues la tienes por todo el mundo, no hay limitación ninguna. Por eso a lo que se está yendo a través de la OMC y el Pacto de Marrakech es a eliminar absolutamente todas las trabas a la circulación de capitales, de personas, de empresas. Y sin embargo, cuando en lugares como en Estados Unidos Donald Trump aplica medidas de protección a su mercado nacional y a su gente, renegociando los tratados de libre comercio, bajando impuestos, parte de estas empresas vuelven, se suben los salarios y se crean nuevas empresas. Sí, ha habido una repatriación de capitales además. Bueno, vamos a ver, la clase media, estamos hablando de la destrucción de la clase media. Desde la entrada en vigor del euro, la cesta de la compra ha subido, se calcula que en torno a un 70%. Los salarios no lo han hecho en la misma proporción. Efectivamente, vamos a ver, el euro hay que tener en cuenta que crea una zona económica con una misma moneda y con unos mismos tipos de interés. Sin embargo, las políticas fiscales y las políticas institucionales, de las que hablamos el otro día, son diferentes. Entonces, el movimiento ya empieza a ser que tú puedes trasladar dentro de la Unión Europea mercancías de un punto a otro donde sea mayor tu porcentaje. Y esto trayendo mercancías desde fuera. A su vez, claro, los precios tienden a igualarse y los precios por lo general se igualan hacia arriba, sobre todo si las cadenas de distribución están, digamos, controladas por algunos elementos. Pero vamos a ver, hace un momento estábamos hablando del precio de la energía eléctrica. Si en España es más caro, es también porque tiene una mayor fiscalidad, como decíais. Eso es un asunto español, no es un asunto alemán. Ahí no le podemos echar la culpa ni a la Merkel, ni a Bruselas, ni nada. Ahí es el propio pueblo español el que tiene que reclamar a sus políticos. Y en este proceso de encarecimiento de ciertos productos fundamentales, como la cesta de la compra, pues también juega su papel pues este proceso simultáneo a la adopción del euro, que es la negociación de tratados de libre comercio pues con países como China, India, Vietnam, y además que nos llenan pues de productos, no solo productos, vamos a decir, de plástico, productos industriales, teléfonos, sino también de alimentos. Por ejemplo, nos están entrando naranjas de Sudáfrica y nos está entrando pescado de Marruecos, pescado en el Sáhara, lo cual es ilegal. Bueno, nos entran productos, el banano, que no es plátano, que viene de Sudamérica. Así es. Claro, y todo esto baja los precios. Así es. Don Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias. Estamos asistiendo a un proceso, yo creo que incluso acelerado con esta crisis de fragmentación, cuando menos, de la clase media, que no va a traer nada bueno, porque el incremento de la diferencia de rentas nunca prolonga ninguna situación. ¿Tenemos tiempo para recordar lo que le dijo Franco al general Vernon Walters? Pues si me lo dice en 10 segundos, sí. Pues cuando vino Vernon Walters a preguntarle a Franco qué iba a pasar después de la muerte de él, Franco, con una gran serenidad, le explicó: no iba a pasar nada porque yo dejo como gran legado a la clase media. Lo dicho, don Pedro, muchísimas gracias. Bueno, Alba, pues vamos con las fake news, con un personaje, con un clásico ya de las fake news, que es nuestro amigo Pablo Echenique. Además, venimos toda la semana hablando de bulos, y uno de los mayores difusores de bulos en España es precisamente el actual portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados. Hemos rescatado un tuit que publicó Pablo Echenique en el año 2018 atacando a Albert Rivera. Además, esta víctima, Albert Rivera, en las redes sociales es habitual en Pablo Echenique. Incluso hemos visto que también le atacaba diciendo que se había saltado un control de drogas en el aeropuerto y luego al día siguiente tuvo que desmentirlo. Este en
concreto dice: os reís de Albert, pero es todo coherente. En 2010 pensaba que la independencia de Cataluña mejoraría su economía y desde 2010 lleva trabajando para que pase justo esto. Últimamente hasta le ha conseguido arrebatar al Partido Popular el lanzallamas y la máquina de fabricar independentistas. Esas eran las palabras de Pablo Echenique en el año 2018, pero recogía efectivamente un tuit de Albert Rivera, un tuit del líder de Ciudadanos que no se entendía si no mirábamos el tuit que ponía antes y el de después. Ahí están, los están viendo en sus pantallas. Decía: os reenvío un chiste muy bueno que he leído. A continuación manda ese enlace donde habla de la economía catalana. Y luego vuelve a decir: os ha gustado, es muy bueno. Seguramente ese tuit era una broma, es decir, que Pablo Echenique lo había sacado de contexto, esas declaraciones en las que afirmaba en tono sarcástico que con un estadio propio la economía catalana sería millonaria. Echenique nos ha mentido otra vez porque tenía delante toda la serie de lo que comentaba Rivera. Pero hombre, Pablo, si para dejar mal a Rivera no hace falta mentir. Vamos a la frase del día. Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Voltaire. Muy buenas noches.